Miedo, conflicto, muerte y dolor son palabras que normalmente asociamos a un diagnóstico de cáncer. ¿Qué sienten cuando les hablo de la vida? Esta historia inicia en noviembre del 2021, cuando entro a la ducha y en el momento en el que me estoy bañando, paso el jabón por esta parte de mi axila y de repente siento un tumor de aproximadamente 5 centímetros. Es un tumor así, cilíndrico, a lo largo. Enseguida me conecto con el miedo. ¿Qué va a pasar conmigo? Salgo de la ducha y me miro al espejo. Y cuando levanto mi brazo, veo un morado en la parte de afuera de mi piel. Siento mucho miedo. Siento que me conecto con la palabra vulnerabilidad. Siento como mi piso se parte en dos y no sé qué hacer. No sé qué voy a hacer con todo esto que estoy sintiendo y que definitivamente va a tomar un rumbo profundo en mi vida. En ese momento llamo a mi familia, conectada con el miedo y con ese no saber qué hacer, y les cuento lo que me está pasando y me insisten que vaya rápido al médico, que me haga exámenes. Yo también por ese miedo me paralizo y dejo pasar al menos una semana y me presionan. Tienes que ir prontamente al médico y hacerte exámenes. Me imagino que era también el miedo de saber qué era este tumor que me había encontrado, este enemigo interno que tenía en mi cuerpo. Bueno, me citan un 11 de noviembre del 2021 a las 7 de la mañana. Llego allí, paso por todos los exámenes, por varios médicos. Yo no estoy entendiendo nada de lo que pasa. Son más o menos unas 5 horas, de las 7 a la 1 de la tarde, en las que estoy allí, esperando, tranquila o no tranquila. No sé qué estoy sintiendo. Más o menos a la 1 de la tarde, la doctora me vuelve a llamar y me entrega un papel con una palabra en grande y en mayúscula y en negrilla que dice maligno. Esto es una palabra para la cual ninguno de nosotros está preparado, yo menos. En ese momento no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, y empiezo a sentir que todo lo que los enfermeros y los médicos me dicen, como que lo hablan en otro idioma, o siento como si se me hubiera mutado esa posibilidad de escuchar. Bueno, en ese momento pues me dicen como todo va a estar bien, te vamos a acompañar, vas a salir de esta. Me dicen que me llaman un taxi para poder ir a mi casa y pues les digo que no soy capaz de meterme en un espacio a sentirme como con claustrofobia. Entonces voy caminando a mi casa, más o menos tardo unos 30, 40 minutos en llegar a mi casa, y en cada uno de estos pasos que doy siento el peso de la vida, el peso de la muerte. Es la primera vez que empiezo a dialogar con la muerte y no sé qué responderle, no sé cómo entablar una conversación con ella, pero me sensibiliza y me muestra algo muy importante que muchas veces no decimos o no nos conectamos, y es el valor de la vida, es el valor de este momento que tenemos, de hacerlo de una u otra manera, pero de estar vivos. Llego a mi casa y en ese momento me tiro en el sofá, me derrumbo, lloro por primera vez y siento como el sofá, como si me derritiera dentro del sofá, y me vuelvo una con el sofá. También me conecto con el conflicto. Un diagnóstico de cáncer claramente trae muchos conflictos en la vida, conflictos de todo tipo, conflictos internos, conflictos externos. De los conflictos internos, los más difíciles son los cambios físicos. También esos conflictos emocionales y mentales, de no saber qué va a pasar y cómo esto me va a cambiar. Los conflictos externos, por ejemplo, es el conflicto con la sociedad. Cuando yo empecé a transitar por el tratamiento oncológico, claramente empecé a cambiar. Esta persona que ven en este momento, esa foto que están viendo allí, es completamente diferente a la persona que inició el tratamiento. Entonces empiezo a sentir que yo debo luchar. Y yo no soy una guerrera, no quiero luchar, quiero vivir. Entonces empiezo a comparar mi conflicto
con el conflicto interno y social en Colombia. Me explico. Una vez que yo descubrí el tumor aquí en este lado de mi cuerpo, pues me conecté con entender que yo tenía un enemigo interno que me estaba atacando desde adentro, desde mi cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo es nuestro territorio, es ese espacio donde habitamos en el día a día y con el cual podemos habitar este mundo maravilloso en el que estamos. Y de esta manera en Colombia, en nuestro conflicto interno, es un enemigo que nos combate desde adentro. Y que de una u otra manera este conflicto es real en los territorios, es visible para las personas que están en los territorios y habitan en ese día del conflicto armado. Para nosotros desde las ciudades de una u otra manera es un conflicto invisible que yo veo a través de mis pantallas, del celular, del televisor, del radio, de la prensa. Pero una vez yo no quiero saber más de este conflicto, apago todo esto y el conflicto es invisible. Eso mismo sentía yo. Cada vez que yo tenía que ir a una quimioterapia, a la cirugía, a la mastectomía, a una cita médica, yo sentía que me tenía que poner mi uniforme de soldada, mi uniforme de enferma, y tenía que ir a dar el todo por el todo, a luchar, sin saber realmente qué opciones tenía de ganar este conflicto. Al comienzo, este nuevo look era muy extraño, llevaba como una especie de uniforme de enferma de cáncer y fue muy difícil habitarme y encontrar una nueva manera de ser. También porque dentro de esos conflictos externos se encuentra el conflicto con la sociedad. Una vez que nosotros nacemos y nos identificamos como mujeres o como hombres, la sociedad casi que nos dice, listo, si tú eres una mujer, entonces tus características son así, debes ser así y demás. Y lo mismo les pasa a los hombres. Entonces, claro, yo empiezo a transcurrir el tratamiento oncológico y los cambios físicos es lo primero que se nota. Yo muy angustiada con este conflicto, pues empiezo a salir a la calle y más allá de tomarlo como un acto de mucha valentía, realmente yo necesitaba enfrentarme a la sociedad y a la calle con este nuevo look extraño que yo no entendía, también para pasar una y otra vez por esas miradas, por ese juzgar, el por qué eres así ahora si debes ser de esta manera. Entonces, bueno, pues esto genera muchos conflictos y atravesarlo requiere nuestro botiquín de herramientas. Entonces yo les pregunto, ¿qué tienen ustedes en su botiquín de herramientas personal? Todos y todas tenemos una caja de herramientas que está llena con esas habilidades, esas competencias y esas capacidades, pero también de esas personas de las cuales nos podemos sostener, de nuestros hobbies, de nuestras ideas, de nuestros sueños. Revisemos de vez en cuando qué tenemos en nuestro botiquín de herramientas, de qué nos podemos sostener. Una de las cosas que pasan cuando nos enfrentamos a un tratamiento, a un reto de estos, es los cambios corporales. Y los cambios corporales para mí no solamente fueron en mi pelo, el perder todo mi pelo, sino también tener que entregar una teta para poder vivir. Y esto me significó tener ahora una cicatriz que reivindico y que con orgullo aprecio porque digo, a partir de esa cicatriz es que estoy viva y que puedo estar acá compartiendo con ustedes y que puedo vivir mi vida. Pero las cicatrices no solamente los llevamos los seres humanos, los animales en el reino animal también tienen cicatrices. Las calles que habitamos tienen cicatrices. El planeta, la luna, nuestras casas, nuestras paredes tienen cicatrices. Y las cicatrices son esas marcas indelebles que cuentan una historia que atravesamos, una historia por la cual pasamos y que de una u otra manera, gracias a ella, podemos contar esa historia y decir que eso es nuestro. Esta cicatriz es mía y me empodero desde ahí porque es mi posibilidad de estar acá. Pero bueno, esta historia tiene un giro inesperado y es un momento en el cual yo siento que llegué a los sótanos del infierno y no sabía qué más hacer conmigo misma. Entonces, esto también denota cómo el arte llega a mi vida y transforma totalmente la experiencia de dolor, de conflicto,
que estaba atravesando, y también el poder de lo colectivo. Porque en el momento en el que yo siento que llego allí y que definitivamente ya no sé qué más hacer, hablo con una amiga que es periodista y me dice, escribe. Y yo, ¿pero qué voy a escribir? Yo no soy escritora. Y me dice, no necesitas ser escritora para escribir. Usa la escritura como una terapia sanadora, como un proceso para sanar y dejar plasmado en un cuaderno, en un diario, todo eso que estás sintiendo, todas esas emociones que no sabes qué hacer con ellas. Entonces, bueno, yo no sabía qué más hacer, entonces pues empecé a escribir así como ella me lo dijo. Y esto empezó de una manera como mi forma de expresarlo y de hacer esa catarsis. A veces escribía una palabra, una frase, un párrafo, o a veces llegaba del médico tan consternada que escribí 10 páginas y demás. Entonces, todo esto empezó a volverse esa luz. La habilidad de la escritura empezó a entrar a mi botiquín de herramientas y desde allí empecé a fortalecerme y a encontrarle un sentido a todo esto. Porque claro, cuando yo recibí el diagnóstico yo dije, ¿por qué? Que es lo primero que uno se pregunta en un momento de adversidad, ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Y cuando todo esto empezó a transformar me di cuenta que no era un por qué, sino un para qué. ¿Qué voy a hacer yo con todo esto? Asimismo, llega la música a mi vida. Yo tengo la fortuna que durante el tratamiento pude dejar de trabajar, porque trabajar y pasar por un tratamiento de estos no es posible, por lo menos no para mí. Y yo usé la música como ese momento, cada vez que yo estaba muy, muy triste y no sabía qué más hacer, o escribía o iba y buscaba pues mis equipos en mi casa y me sentaba a mezclar. Y empezaba a mezclar música electrónica, música pop, disco, dance, demás. Y esto también se convirtió en esa manera para poder hablar. El arte tiene la posibilidad de hablar de todo esto que nos da miedo hablar, de expresarlo, de nombrarlo, porque lo que no se nombra definitivamente no hay una posibilidad de darle un espacio en nuestra vida y no hay posibilidad de sanarlo. Entonces el arte me mostró eso, un lenguaje diferente al que estaba acostumbrado a hablar para expresar todo lo que sentía. Entonces de esa manera pues llega la música. Y también otro amigo, y por eso digo el poder de lo colectivo, que es fotógrafo, me dijo, bueno, pues yo te puedo tomar unas fotografías, ¿qué te parece? Para hacer unos itinerarios corporales. Los itinerarios corporales lo que son esa experiencia que tenemos y que todo pasa por el cuerpo. Entonces es de notar nuestros cambios a través de nuestro cuerpo. Entonces a mí me pareció una gran idea que él me tomara fotos antes de la cirugía y después de la cirugía. Y esto también lo que hizo fue empoderarme, mostrarme ese para qué, que yo podía hacer mucho más además del cáncer, que yo podía hacer mucho más además de ser una paciente y tener que hacer caso y seguir un tratamiento y ponerme mi uniforme de enferma cada día. De esta manera pues empezó a construir mucho material artístico. Entonces yo tenía pues un sinfín de fotografías, la música, el proceso creativo de escribir. Y entonces en ese momento llega otra amiga que es artista y me dice, bueno, Pau, pues yo te puedo apoyar y hacemos una exposición, mostrémosle al mundo o a la ciudad o a tu comunidad, pues todo lo que estás haciendo, y también mostremos el para qué lo estás haciendo. Entonces a mí me pareció una gran idea. Soy una persona que me gusta mucho ser innovadora, creativa, generar proyectos. Entonces pues me metí en este proyecto y empezamos un trabajo de curaduría en el cual pues buscamos qué podía ser más potente para crear esta experiencia inmersiva. De esta manera yo pensé que lo que más quería era nombrar todo lo que me dolía, todo lo que me había causado conflicto, pero también todo eso de lo cual me daba miedo hablar, y de otra manera mostrar cómo la celebración, la música, la diversión, el conectarnos con esas personas, amigos, familiares del alma, realmente potenciaban mi vida. Entonces esto fue una experiencia inmersiva en la cual la gente llegaba y podía encontrar no solo la tristeza y el dolor, sino también la celebración que viene con la posibilidad de vivir. Todo esto pues empieza a crecer y a coger fuerza, y yo entiendo que lo que yo quiero hacer es
de una u otra manera acompañar a personas que pasen por un proceso tan retador de vida, pero no solamente de cáncer y no solamente de enfermedad, porque es que los seres humanos estamos todo el tiempo cambiando. En nuestro día a día todo el tiempo tenemos retos. Tenemos situaciones en las cuales creemos que no sabemos qué hacer con todo esto. Entonces yo dije, bueno, qué importante hablarlo y de una u otra manera pavimentar las calles para otras personas que también pasen por momentos así. Todo esto pues me llevó a conectarme y a fortalecer mi botiquín de herramientas, a evidenciar que yo en ese botiquín de herramientas tenía de por sí desde antes muchas habilidades, competencias y capacidades, y cómo el arte llegó a fortalecer y a transformar mi vida. Entonces se los dije hace un momento, revisen qué tenemos en ese botiquín de herramientas, qué nuevas habilidades queremos ingresar en nuestro botiquín de herramientas. Todos y todas acá tenemos la capacidad para aprender todo lo que queramos, para adquirir todas las habilidades que queramos, y lo único que necesitamos hacer es tener la decisión de incluirlas en nuestro botiquín. De esta manera construimos país, construimos sociedad, construimos Colombia. Definitivamente atravesar el cáncer es una experiencia loca, alocada y enloquecedora. Pasa uno por todos los estados de ánimo en un 2x3. Y bueno, también es sentirse muy vulnerable y a la vez súper poderoso. Esto me trajo en mi vida demasiadas lecciones. Claramente aún estoy aprendiendo. El proceso de aprendizaje es un proceso infinito y eso es lo hermoso del proceso de aprendizaje. Y me conecté con las emociones y me fui un poco. Pero lo que les quiero decir con todo esto es que los cambios, los retos en la vida siempre van a estar. Siempre vamos a tener un cambio y un reto y una adversidad, grande, pequeña, mediana. Y lo importante es cómo nos sostenemos fuerte con el poder de nuestro botiquín de herramientas. Recordemos que allí no solo tenemos cosas, tenemos habilidades, competencias, tenemos personas y tenemos todo este potencial que tiene nuestra vida. Entonces, no olvidemos ese olvidado asombro de vivir. Conectémonos, por favor, con la vida. Gracias.